¿Qué sucede cuando un hombre marcado por el silencio finalmente es reconocido? Franklin Hayes, un veterano recluso, ve su vida dar un giro inesperado por un último pedido de un camarada. Prepárate para reflexionar sobre el honor, el sacrificio y los legados. Antes de comenzar, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es lo que nos permite continuar buscando y narrando estos relatos inspiradores. Es un gesto simple, que no cuesta nada, pero significa el mundo para nosotros y garantiza que no te pierdas ninguna historia. El cielo de Virginia tenía ese tono gris y pesado que silenciaba todo a su alrededor, típico de un comienzo de otoño. Una brisa fría agitaba las decenas de banderas que flanqueaban el camino hacia el Cementerio Nacional de Arlington, con sus bordes ondeando como susurros solemnes. Allí, cientos de oficiales, dignatarios y soldados se reunían, un mar de uniformes impecables, zapatos pulidos y rostros endurecidos por la formalidad. No era un funeral cualquiera, era la despedida del general Marcus Connors, un héroe de 4 estrellas, cuyas condecoraciones y logros eran leyendas en los pasillos del Pentágono. La seguridad era impenetrable, los nombres se verificaban 2 veces y las credenciales brillaban bajo los escáneres. Nadie entraba sin autorización, y a la orilla de toda esa pompa, donde el asfalto encontraba la hierba, un hombre observaba en silencio. Franklin Hayes. La barrera humana de un joven marine se materializó frente a él en el momento en que intentó dar un paso más. La evaluación del guardia fue rápida, fría y silenciosa, un protocolo interno que ni siquiera necesitaba ser expresado en voz alta. Funeral militar, general de 4 estrellas, sin autorización, sin entrada. El guardia apenas lo miró. Para el joven en su uniforme impecable, Franklin era solo otro anciano con un uniforme descolorido por el tiempo, una figura gastada que claramente estaba fuera de lugar, fuera de tiempo. No discutió, no hizo ninguna mención de protesta. Simplemente se quedó quieto, retrocediendo hacia el borde de la acera, sosteniendo una única flor marchita en su mano. Mientras las cámaras destellaban dentro, capturando la grandeza del evento, Franklin permanecía fuera, un tributo solitario e invisible. El tiempo se arrastraba lentamente para Franklin, cada minuto marcado por el sonido amortiguado de un discurso fúnebre que se filtraba por las puertas masivas de la capilla. No le importaban las palabras de alabanza o los homenajes oficiales. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Estaba en la humedad sofocante de la jungla, en el olor de tierra mojada y pólvora, recordando el peso del cuerpo de Marcus sobre sus hombros, el sonido entrecortado de la respiración del teniente en su oído, un mantra desesperado de «no me dejes aquí». Franklin podía sentir el sabor metálico del agua de su último cantil, que compartió con el hombre herido mientras el fuego enemigo zumbaba sobre sus cabezas. Ese era el homenaje que importaba, la memoria viva de un pacto de supervivencia sellado en el barro. Ya había hecho lo que vino a hacer, su vigilia silenciosa había terminado. Con una última mirada a la capilla, se preparó para irse, para desaparecer de nuevo en la oscuridad de donde vino. Sin embargo, dentro, en la primera fila de dignatarios, el general Michael Thorman, un hombre cuya cara parecía esculpida en granito, desvió la mirada de la ceremonia. Sus ojos barrieron la entrada y se clavaron en la figura solitaria afuera. Una arruga de incredulidad y reconocimiento repentino alteró su expresión severa. Para los que estaban cerca, el cambio en el general Thorman fue sutil, pero inconfundible. Se inclinó y susurró algo al oído del hijo de Connors, una disculpa breve y formal que apenas disimulaba la urgencia en su gesto. Luego, para asombro silencioso de los presentes, el general de 4 estrellas simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, rompiendo el protocolo con una determinación que nadie se atrevió
a cuestionar. El aire frío de la mañana lo golpeó cuando empujó la pesada puerta, sus ojos ajustándose a la luz gris del día. Al otro lado de la acera, Franklin lo vio acercarse y una punzada de confusión lo invadió. No reconoció el rostro de inmediato, envejecido y endurecido por el mando. Su primer instinto fue pensar que el guardia había llamado a un superior para finalmente expulsarlo del lugar. Thorman, por su parte, cruzó la distancia con pasos firmes, cada uno de ellos un golpe contra las décadas de silencio y olvido. En su mente resonaban las últimas palabras de Marcus Connors sobre ese hombre. Él fue mi comienzo, Thorman. Asegúrate de que vea mi fin. Ese no era un general acercándose a un civil, era un soldado cumpliendo la última orden de su camarada. El general Thorman se detuvo a un paso de Franklin y el universo pareció contener la respiración en ese pequeño espacio. El marine que antes bloqueaba el camino ahora estaba paralizado, su cerebro luchando para procesar la escena. Uno de los hombres más poderosos del ejército de los Estados Unidos en pleno funeral de Estado, parado frente al viejo al que había desechado como a un nadie. El silencio entre los dos generales y el sargento olvidado era más denso que cualquier discurso. Sargento Franklin Hayes. La voz de Thorman no era una pregunta, sino una afirmación, cargada con el peso de 30 años de historia. El uso del antiguo rango militar fue como un rayo para Franklin, un sonido de un pasado enterrado que lo golpeó de lleno. Levantó la mirada y bajo las gruesas cejas y la expresión severa del general, finalmente vislumbró un rostro más joven, el del capitán que sirvió al lado de Marcus. La confusión en su pecho se deshizo, dando paso a una sensación aún más perturbadora, la de ser visto, de ser encontrado después de toda una vida escondido a plena vista de todos. Ya no era un fantasma, y entonces sucedió lo impensable. Ante el joven guardia, los oficiales que ahora se agolpaban curiosos en la puerta de la capilla y el cielo gris de Virginia, el general Michael Thorman levantó la mano a la frente, ejecutó una salutación lenta, precisa y cargada de una reverencia que trascendía cualquier protocolo. No era el saludo de un superior a un inferior. Era el reconocimiento de un soldado a otro, un gesto que decía lo que las medallas no podían: sé quién eres, sé lo que hiciste. La mandíbula del joven marín cayó. Franklin sintió una ola de calor subir por su rostro, un malestar profundo. Era un civil, un hombre que había pasado décadas cultivando el anonimato, y ahora estaba en el centro de una demostración de honor que lo aterrorizaba. Su mano, aún sosteniendo la flor marchita, tembló visiblemente. No sabía cómo reaccionar, así que simplemente se quedó allí, un monumento al heroísmo reacio, recibiendo el tributo que nunca buscó y para el cual no estaba en absoluto preparado. Thorman bajó la mano, pero su mirada permaneció fija en Franklin, un ancla de intensidad en medio del caos silencioso que había creado. La reverencia del general ahora cedía paso a un propósito claro. «Hayes, por favor, acompáñame», dijo, su voz baja, pero con un tono de mando que era imposible de ignorar. La solicitud golpeó a Franklin con la fuerza de una orden. Su primer impulso, una reacción visceral afilada por décadas de anonimato, fue negarse. Quería retroceder, dar la vuelta y disolverse en el paisaje gris del que formaba parte. Este mundo de formalidades, de miradas y de reconocimiento público era un campo minado para su alma. Sin embargo, algo en la expresión de Thorman lo detuvo. No era solo la autoridad de un general, sino el peso de una promesa. Al ver la duda en el rostro de Franklin, Thorman agregó, su voz aún más baja. Marcus insistió. Dejó instrucciones muy específicas. Tienes que estar aquí. La mención de una orden final de Connors fue el golpe decisivo, una cadena que lo ató a ese momento, a un deber que una vez más no podía abandonar. Con un gesto casi imperceptible, Franklin cedió.
El marín en la entrada, ahora pálido y con los ojos muy abiertos, dio un paso atrás, abriendo el camino con una deferencia que rozaba el temor. Seguir al general Thorman hacia la capilla fue, para Franklin, el paseo más largo de su vida. El murmullo bajo que recorría la congregación se transformó en un silencio asombrado cuando entraron. 200 pares de ojos, pertenecientes a la élite militar de la nación, se giraron para mirarlos. El camino se abrió a medida que avanzaban por el pasillo, las altas patentes y los uniformes condecorados, apartándose como si ante una fuerza invisible. Los destellos de las cámaras, antes enfocados en el altar, ahora se volteaban hacia ellos, capturando la imagen surrealista del general de 4 estrellas y el viejo desconocido con su flor solitaria. Franklin mantuvo la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar la marea de rostros curiosos. Se sentía un intruso, una nota discordante en la sinfonía solemne de ese día, siendo llevado a la primera fila, el epicentro de toda la atención que había evitado durante toda su vida. Thorman no se detuvo hasta llegar a la primera fila, donde una mujer de rostro pálido y velo discreto, la viuda de Connors, miraba al frente con un dolor resignado. El general tocó su hombro suavemente, haciéndola volverse. «Eleanor, perdona la interrupción», dijo Thorman, su voz formal suavizada por la compasión. «Este es Franklin Hayes». El nombre flotó en el aire por un instante. Los ojos de la viuda, rojos e hinchados, examinaron a Franklin, de la cabeza a los pies, deteniéndose en la flor marchita en su mano. Había confusión en su mirada, pero no hostilidad. «Hayes», repitió ella con voz frágil. «Marcus, él habló de ti». No muchas veces guardaba esa parte de su vida para sí mismo, pero dijo que te debía cada día que vivió después de ese rescate. Franklin sintió el peso de esas palabras como una fuerza física. Solo pudo asentir, incapaz de articular una respuesta. «Señora, yo siento mucho su pérdida», murmuró él, la voz ronca, casi un susurro. La ceremonia continuó, pero la atmósfera en la primera fila había cambiado irrevocablemente. Cuando los discursos terminaron y un pesado silencio se instaló antes de la procesión final, Thorman se volvió nuevamente hacia Franklin. Otros 2 veteranos, hombres mayores cuyos rostros cargaban los mismos mapas de una guerra distante, se acercaron silenciosamente, formando un pequeño semicírculo a su alrededor. «Franklin, hay algo más», dijo Thorman, su tono ahora grave y directo. «La parte más importante del último deseo de Marcus». Uno de los veteranos sostenía una pequeña caja de madera pulida, simple y sin adornos. La comprensión de lo que era aquello golpeó a Franklin con un pavor helado. «General, ¿qué es esto? No puedo», comenzó él, retrocediendo instintivamente. Thorman lo interrumpió, no con autoridad, sino con el peso de una promesa. «Es su deseo, sargento. Sus palabras, mi cuerpo y mis medallas pertenecen a la nación, pero el soldado que fui, el joven que casi murió en el barro, esa parte pertenece a Hayes. Confíenselo a él». Las palabras de Thorman flotaron en el aire, y antes de que Franklin pudiera protestar nuevamente, el general tomó la caja de madera de las manos del otro veterano y la depositó suavemente en las de Franklin. El contacto fue como una descarga eléctrica. El peso inesperado hizo que sus dedos se abrieran por un instante, y la solitaria flor marchita cayó al suelo de mármol olvidada. El peso de esa caja en sus manos no era de madera y cenizas, era de barro, lluvia y el cuerpo de un hombre joven. De repente, el aire acondicionado de la capilla se convirtió en la humedad sofocante de la selva. Los rostros arrugados de los veteranos a su alrededor se transformaron en los rostros sucios y asustados de su pelotón. «Él confiaba en ti más que en nadie, Hayes», dijo Thorman, pero su voz ya sonaba distante, un eco atravesando décadas de Minden-Symptom. El tiempo, porque Franklin ya no estaba en Arlington, en 2025.
Estaba de vuelta en el infierno verde, en 1969. La lluvia caía en cortinas, transformando el sendero en un río de barro rojo. El sonido no era el de un órgano fúnebre, sino el zumbido incesante de disparos de AK-47 y el retumbar sordo de morteros explotando demasiado cerca. El radio estalló con una voz en pánico. La posición del teniente Connors había sido aniquilada. Estaba herido, atrapado bajo un árbol caído, con el enemigo acercándose. La orden del comando fue clara, proveniente de una voz segura a kilómetros de distancia. Retírense al punto de extracción. Su unidad es una pérdida. Pero para el sargento Franklin Hayes, de 22 años, palabras como pérdida no se aplicaban a los hombres. «Sargento, la orden es retirarse», gritó uno de sus hombres. El rostro joven, una máscara de miedo y lluvia. Franklin miró hacia la densa vegetación de donde venía el fuego enemigo y luego a sus hombres. «Nadie se queda atrás», gruñó él, la regla no escrita que era más sagrada que cualquier orden. «Me dan cobertura, voy por él». No era un plan heroico, era casi suicida, pero era la única decisión que importaba. Sin esperar una respuesta, Franklin se lanzó hacia la vegetación densa, corriendo bajo, con el barro chupando sus botas a cada paso desesperado. Las balas trazadoras cortaban el aire a su alrededor con un zumbido mortal, estallando al golpear los árboles. No pensaba en el miedo. El miedo era un lujo. Su mente era un cálculo frío de distancia, cobertura y tiempo. Escuchaba los gritos de sus hombres detrás de él, el sonido reconfortante de sus rifles M16 respondiendo al fuego, comprándole segundos preciosos. Entonces lo vio. El teniente Connors, pálido como un fantasma, con la pierna aplastada bajo un tronco de árbol empapado, tratando inútilmente de disparar su pistola con una mano temblorosa. «¡Teniente!», gritó Franklin, deslizándose los últimos metros en el barro a su lado. «¿Puedes moverte?». Los ojos de Connors, desorbitados de shock y dolor, se enfocaron en él. «Hayes, Dios, la orden era retirarse. No siento mi pierna». Franklin dejó caer el rifle. «La orden cambió», dijo, con la voz firme por encima del ruido. «Te sacamos de aquí ahora». Mientras su pelotón concentraba el fuego, creando una pared de plomo, Franklin usó toda su fuerza para mover el tronco. La madera estaba pesada, empapada, y por un momento pensó que no lo lograría. Con un último esfuerzo gutural, el tronco cedió. Agarró a Connors, levantando al hombre que era más grande y pesado que él sobre sus hombros. La carrera de regreso fue un borrón de dolor, el peso aplastante forzando el aire fuera de sus pulmones. Cada paso era una agonía. Al finalmente caer juntos en la relativa seguridad de su línea, la intensidad del tiroteo disminuyó. Connors, casi desmayado, agarró el brazo de Franklin con una fuerza sorprendente. «Hayes, volviste», jadeó, el rostro contorsionado por el dolor. «Ellos me dejaron para morir». Franklin, tratando de llamar a un médico, solo murmuró: «Nadie se queda atrás, señor». Pero Connors lo sostuvo con más fuerza. «No, escúchame, te debo todo. Mi vida, Hayes. ¿Lo escuchas? Te debo todo». La intensidad de esa promesa, esa deuda declarada en medio del infierno, resonó a través de las décadas, llevando el alma de Franklin de vuelta de la selva al silencio de mármol de la capilla. La imagen de la jungla se disipó como humo y Franklin parpadeó. La luz suave de 1900, la capilla pareciendo extraña y artificial. Estaba de vuelta, el peso de la caja de madera en sus manos, el sonido de una tos ahogada en algún lugar detrás de él. Los rostros de los generales y veteranos lo observaban con una paciencia solemne, esperando que regresara del viaje en el que su mente lo había llevado. El latigazo emocional fue brutal.
En un momento era un sargento de 22 años luchando por su vida. En el siguiente era un hombre de 78 años, sosteniendo los restos mortales del hombre que había salvado. La deuda, la promesa hecha en el barro, no era un recuerdo desvanecido. Era una presencia tangible y pesada en sus manos. Él, comenzó Franklin, la voz fallando. Él nunca se olvidó. No era una pregunta, sino una constatación llena de asombro. Ni por un día, confirmó Thorman suavemente. En sus cartas, en sus diarios, siempre se refería a esto como la deuda Hayes. Decía que el verdadero día en que su vida comenzó de nuevo no fue en un desfile o en una ceremonia en la Casa Blanca. Fue en el barro, bajo fuego enemigo, en las manos de un sargento que se negó a obedecer la orden de retirarse. La congregación comenzó a moverse, los sonidos de los zapatos sobre el mármol indicando el inicio de la procesión hacia el entierro. Franklin se sintió expuesto, una isla de confusión en un mar de propósito. Solo quería huir. «General, necesito...», comenzó él, pero Thorman lo interrumpió, hablando bajo y rápido para que solo él escuchara. «Franklin, espera, hay más. Marcus no solo te dejó las cenizas, te dejó un legado, una fundación». Franklin movió la cabeza, el pánico comenzando a subir por su garganta. «No, no puedo. Soy un civil, soy nadie. No tengo nada que ver con fundaciones». «Ahí es donde te equivocas», contraargumentó Thorman, la urgencia en su voz clara. Él sabía que dirías eso. Por eso, dejó una carta y recursos considerables. Quería construir un lugar, un santuario para veteranos como nosotros, para los que volvieron con heridas que nadie puede ver. Y el último deseo de él, Franklin, era que ese lugar llevara tu nombre, no el suyo, el tuyo. La revelación final lo golpeó como una ola, dejándolo sin aliento. Mi nombre, en un edificio. La voz de Franklin era un susurro, una mezcla de pánico e incredulidad. No, de ninguna manera. No podía haber hecho esto conmigo. ¿Por qué? Thorman vio el terror en los ojos del viejo sargento, la mirada de un animal acorralado. Con un gesto protector, puso la mano en el hombro de Franklin y lo guió lejos de la multitud que se formaba hacia una salida lateral discreta. «La carta que dejó explicará mejor que yo jamás podría», dijo Thorman, entregándole un sobre grueso y sellado. Él creía que el verdadero honor no estaba en las medallas, sino en los sacrificios que nadie ve. Creía que el ejemplo de un hombre como tú podría curar más almas que cualquier monumento a un general. Lo condujo hasta la puerta. «Vete a casa, Franklin. No te preocupes por el resto. Solo lee la carta. Luego llámame». Franklin se movió como un autómata fuera de ese lugar, hacia el aire frío que no hacía nada por aclarar su mente. Se encontró dentro de un autobús urbano, el sonido normal del motor y las paradas contrastando violentamente con el drama que acababa de vivir. Sentado al fondo, sostenía la caja de madera en su regazo con una mano y el sobre con la otra. Un resentimiento amargo comenzó a burbujear en su pecho, una rabia dirigida hacia su amigo muerto. Había salvado la vida de Marcus Connors y a cambio, Connors había efectivamente destruido la suya. La paz, el silencio, el anonimato que había cultivado tan cuidadosamente durante 50 años. Todo había sido robado por un último deseo grandioso. No quería un legado, no quería su nombre en un edificio, solo quería que lo dejaran en paz. Pero, bajo la rabia, el narrador veía la verdad más profunda. Esto no era un castigo. Era el acto final de un hombre que pasó toda su vida intentando, de la única manera que conocía, retribuir una deuda que consideraba sagrada. El apartamento de Franklin era su santuario, un pequeño e impecable refugio donde cada cosa tenía su lugar. En las paredes había fotografías de paisajes, montañas y ríos, pero ningún rostro humano. Era un espacio construido para la tranquilidad, no para la memoria. Colocó la urna de madera en el centro de su pequeña mesa de cocina,
donde parecía un artefacto alienígena, una violación del silencio que tanto apreciaba. Durante horas la miró, con el sobrepesado en su mano. Caminó de un lado a otro en el espacio confinado, hizo un café que no bebió, encendió la televisión y la apagó. Cada acto era una maniobra para retrasar lo inevitable. Abrir esa carta, sabía él, lo haría todo real. Sellada era solo una petición. Abierta se convertiría en una orden. Sentía la presencia de Marcus allí, no como el joven asustado que había salvado, sino como el general imponente, emitiendo una última orden desde el más allá. Y Franklin se encontraba en guerra con el fantasma de su amigo. Finalmente, cerca del anochecer, con un suspiro que llevaba el peso de décadas, se sentó. Sus manos, firmes durante toda una vida de trabajo manual, temblaron un poco al rasgar el sello del sobre. La caligrafía de Marcus era fuerte, inclinada, exactamente como la recordaba. La carta no comenzaba con formalidades, sino con una disculpa. Franklin, perdóname. Sé que lo que te pido es lo último que desearías. Mientras leía, la rabia de Franklin comenzó a desvanecerse, corroída por una honestidad brutal. Marcus hablaba de sus propios demonios, del vacío de los homenajes, de las pesadillas que lo atormentaron hasta el final. Me dieron medallas por comandar hombres desde salas seguras, decía un pasaje. Pero el único acto verdaderamente heroico que vi en toda mi vida fue el de un sargento que escupió las órdenes para sacarme del barro. Tu nombre en el edificio no es para glorificarte, Franklin, es para darles un ideal. Quiero que sepan que la cura no viene de los generales, sino de la decencia silenciosa de hombres como tú. Al terminar de leer, Franklin ya no sentía rabia, solo una tristeza abrumadora y el peso de una comprensión terrible. La deuda nunca había sido solo de él. Marcus la estaba pasando adelante. El silencio que siguió en la pequeña sala ya no era de pánico, sino de una profunda y pesada deliberación. Franklin miró la urna, luego la carta y finalmente las paredes de su apartamento hacia la vida perfectamente ordenada y vacía que había construido. Se dio cuenta de que Connors, con su gesto grandioso e invasivo, no estaba destruyendo su santuario, sino pidiéndole que finalmente abriera la puerta, que dejara que el mundo entrara, no por su causa, sino por la de los demás. Con un movimiento lento, tomó el teléfono y marcó el número que Thorman le había dado. El general contestó al primer tono, como si lo estuviera esperando al lado del teléfono. Thorman. La voz era nítida. General, respondió. Franklin, su propia voz sorprendentemente firme, la duda desaparecida. Soy Hayes, Franklin Hayes. Hubo una pausa. Leí la carta, continuó Franklin. Ese hombre era un tonto terco y dramático. Un raro rasgo de su humor seco emergió. Pero tenía razón sobre los chicos. Necesitan un lugar seguro. Otro silencio. Entonces, ¿por dónde empiezo? Esa pregunta marcó el fin de la vida de Franklin Hayes como un recluso y el comienzo de su propósito final. Los años que siguieron fueron una extraña mezcla de actividad frenética y silencio personal. Guiado por Thorman y por el consejo de la Fundación Legado de Marcus Connors, Franklin se convirtió en el alma del proyecto. Nunca dio una entrevista, se negó a ser fotografiado para artículos y jamás subió a un podio. Sin embargo, estaba presente todos los días en la obra. Los trabajadores se acostumbraron a la figura silenciosa del viejo que observaba todo, a veces ofreciendo un café o simplemente escuchando. No era un gerente ni un símbolo. Era la conciencia del lugar. Se aseguró de que las salas fueran acogedoras, que hubiera más ventanas que monumentos, más jardines que estatuas. No estaba construyendo un monumento a la guerra, sino un santuario contra ella,
y en este proceso el silencio de su apartamento fue reemplazado por el ruido de sierras y martillos, el sonido de algo siendo creado en lugar de recordado. La inauguración del Centro Franklin Hayes no fue un evento de gala. Siguiendo las estrictas órdenes de Franklin, la ceremonia fue pequeña, casi privada. Estuvieron presentes solo veteranos, algunos de sus familiares y el equipo que trabajaría allí. El general Thorman, ahora visiblemente más viejo y caminando con una ligera bastón, observaba desde lejos, una sonrisa satisfecha en su rostro. Vio a Franklin moverse por el espacio, no como un homenajeado, sino como un anfitrión, estrechando una mano aquí, ofreciendo una palabra de consuelo allí. El centro era un reflejo de su homónimo, funcional, cálido, sin ostentación. Las salas de terapia parecían salas de estar. La biblioteca tenía sillones gastados y cómodos, y el olor era de café fresco, no de desinfectante. El nombre Franklin Hayes, grabado discretamente en la placa de madera de la entrada, no era un monumento a un héroe de guerra, sino una invitación silenciosa, la promesa de que allí dentro había un lugar seguro para bajar la guardia. Esa misma noche, mucho después de que el último invitado se fuera, Franklin tomó la pequeña urna de madera que había permanecido en su mesa durante todos los años de planificación y construcción. Bajo la luz suave del crepúsculo, caminó solo hasta una esquina aislada del jardín que él mismo había diseñado, donde un solo y joven roble crecía junto a un banco de piedra. Con una calma que le había costado toda una vida encontrar, abrió la caja. No hubo un gesto dramático, ni palabras al viento. Con cuidado y reverencia, vertió las cenizas de Marcus Connors en la tierra suave alrededor de la base del árbol. Ese era el lugar. No una tumba fría en Arlington, sino el suelo vivo de un lugar dedicado a la curación. Era un acto final de camaradería, la última etapa de un rescate que había comenzado 50 años antes en el barro de Vietnam. El soldado estaba finalmente en casa, guardando el santuario. Franklin se sentó en el banco de piedra, sintiendo el frescor de la noche llegar. Observó las luces del centro encenderse, creando un resplandor acogedor en la oscuridad. El peso que había cargado en sus hombros durante tanto tiempo, el peso de la urna, de la promesa, del secreto, había desaparecido. En su lugar había una paz tranquila, una sensación de misión cumplida. Nunca entendería completamente los caminos que lo llevaron de la oscuridad a ese momento. ¿Por qué él? ¿Por qué sobrevivir? Las preguntas aún existían, pero ahora flotaban sin el poder de atormentarlo. No tuvo la vida simple y anónima que pensaba que quería, pero a cambio recibió una vida con un significado que nunca supo que necesitaba. Allí, bajo la mirada de las estrellas, el héroe silencioso finalmente encontró su propio tipo de paz, no en una batalla ganada, sino en un refugio construido. A veces, la verdadera grandeza no es reconocida por medallas o ceremonias, sino por los actos silenciosos y por el coraje de hacer lo que es correcto, incluso sin esperar nada a cambio. El viaje de Franklin Hayes nos enseña que muchas veces las mayores victorias están escondidas en las sombras, en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Cada sacrificio tiene un propósito y muchas veces el mayor legado está en lo que dejamos para los demás, no en lo que hacemos por nosotros mismos. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete ahora, dale like y comparte tu reflexión en los comentarios. Tu voz también puede ser parte de algo más grande. Hagámoslo juntos, haciendo la diferencia.